Así que si eres un amante del mezcal o simplemente tienes curiosidad por descubrir más sobre esta bebida emblemática y su rica cultura, estás en el lugar indicado. Prepara tus sentidos, acomódate en tu lugar favorito y acompáñanos a desmenuzar cada sorbo de sabiduría que nuestros invitados tienen para ofrecer. Vamos a mezcalear juntos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mezcaleando.2. Este es nuestro primer programa. Tengo un invitado de lujo. Déjenme presentarles, por favor, a Eduardo Sánchez Jiménez. Eduardo, mi tocayo, yo saben, me llamo Eduardo y aquí en México y en algunos países de habla hispana nos decimos tocayo, entonces no se asusten si en la plática nos hablamos de tocayo, ¿verdad? Ah, y Eduardo es investigador del programa de estancias postdoctorales por el CONACYT y, en mi opinión, quizás una de las voces más calificadas para hablar del mezcal. Eduardo, muchas gracias por acompañarme. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, tocayo. De verdad que me siento honrado, me siento digno de estar en este espacio, de compartir, de platicar y de difundir esto que nos gusta y que nos une, que es la cultura del mezcal. Gracias, tocayo. Saludo a tu amable audiencia y a la orden. Gracias, Eduardo. Dime una cosa, ¿en dónde te sitúas tú? ¿Dónde vives? Primero, ¿dónde estás? ¿Desde dónde estamos platicando? Cuéntale a la audiencia Gracias. dónde andas. Gracias. Pues soy originario del estado de Guerrero, de las montañas de Guerrero, pero me adoptaron en el estado de México y estamos en las faldas, en las estribaciones del volcán Popocatépetl, ahí en la región de los volcanes del estado de México, un lugar muy bonito, muy emblemático. Es la región donde Altamirano escribió sus obras, donde se escribieron Los bandidos de Río Frío, Los plateados de la Tierra Caliente. Y entonces esta región que se le denomina también los Altos de Morelos, ahí es donde estamos, donde tienen ustedes su casa. Muy a gusto de estar platicando con ustedes y de compartir este día tan especial. Gracias, Eduardo. Dime, ¿es por ahí está Tetela del volcán? ¿Estoy Eh, equivocado? Tetela está como a 40 minutos, estamos, digamos, entre Amecameca Cuautla, ahí está en medio. Qué Tepetlixpan. bien, qué bien. O sea que unas vistas del Popocatépetl todos los días divinas, me imagino, ¿verdad? Tremenda, tremenda del Popocatépetl, aunque ahora como pues está en actividad, hay mucha nubosidad, mucha ceniza, pero disfrutamos más la vista del Iztaccíhuatl, que sí está ahorita cubierto de nieve, está muy padre ahorita. Qué bien, qué bien. Eduardo, estamos en un momento muy interesante donde muchos investigadores han puesto su empeño y su conocimiento en el mezcal. Esto debido a, sabemos, se ha vuelto un polo económico importante. Aquí donde tienes tu casa en los Estados Unidos, sin duda se vende más mezcal que en Gracias. México por el poder adquisitivo que existe, por muchas cosas. Bueno, sin denigrar el mercado mexicano, que también para el mezcal es muy bueno y quizás con acceso a mucho más marcas de las que tenemos aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, a lo que voy es que el Consejo Regulador del Mezcal lo tomaron los químicos y ellos se encargaron de dar su versión del asunto y se enfocaron uh, en todo lo químico, en todo lo interesante de la fermentación y, y todas esas cosas tan interesantes que pasan y cómo se hace el mezcal. Incluso hay marcas que tienen químicos en lugar de maestros mezcaleros. Luego vinieron los biólogos como Ana Valenzuela a enseñarnos sobre el agave, de cómo estaba hecho y cuántos años vivía cada especie, de dónde vienen, dónde nacieron, y se clavaron durísimo en la planta. Y luego vinieron los historiadores que descubrieron que en las ollas donde se hacen los frijoles se puede hacer mezcal. Y obviamente están tratando de encontrar una prueba que los científicos del mundo entero reconozcan como que los nativos de nuestro país o del lugar donde nos tocó nacer podían destilar, pero aún no lo han logrado. No han logrado dar esa prueba al mundo, que sería un descubrimiento mayor. Y entonces, en esos tres grandes grupos científicos, ¿dónde te sitúas tú, Eduardo? Pues bueno, primero comentar que yo reconozco
y que admiro mucho los trabajos de todos los profesionales que nos han antecedido. Eh, Todo el conocimiento se va formando y va acumulándose, evoluciona, pero también todo conocimiento se tiene que cuestionar. Todo conocimiento para evolucionar tiene que cuestionarse. Entonces, quizá en el bloque tercero, donde estamos un poco más los investigadores sociales, los que estamos trabajando los procesos históricos, antropológicos, la memoria histórica, tradicional y cultural, ahí es donde nos situamos. Dentro de nuestro bloque estamos nosotros platicando, orientándonos, y nos clasificamos como los eurocentristas, los compañeros que están trabajando hacia y los nacionalistas, los que de alguna manera estamos viendo nuestro proceso histórico y cultural desde nuestro propio país, desde nuestro propio territorio. Eh, Bien, tocayo. Escucho muy bien, muy bien tus palabras y déjame informarle al auditorio que hace unos meses, quizás casi un año, desmiénteme si no, tú sacaste un podcast al aire donde nos cuentas tantas cosas que que se han censurado del mezcal, los movimientos, las palabras, los orígenes, uh, y, esta censura ha salido obviamente uh, por intereses, como lo mencioné un poco de pasadita hace rato, pues yo pongo mi historia por delante porque quiero vender, ¿me entiendes? Y tú no tienes ninguna marca de mezcal, ¿verdad? Pues yo directamente no, pero en mi pueblo, mi familia, pues todos estamos involucrados ahí en la cultura del mezcal, el ejido al cual yo pertenezco. Entonces, pues vivimos de ahí, crecimos de ahí, nuestros padres de ahí nos mantuvieron, de ahí nos dieron nuestros estudios. Entonces, de alguna manera estamos inmersos en este Sí, tema, ¿no? lo que quisiera resaltar y que entendiera todo nuestro auditorio es que la versión del mezcal que tú nos das no está motivada por ningún tipo de venta. Ah, no, claro que no. El tema del mezcal lo retomamos desde el punto de vista más de lo académico, desde un enfoque de investigación, más que con un fin comercial, ¿no? Porque no tratamos de posicionar una marca, no tratamos de posicionar un estado, o no tratamos de posicionar algún tipo pues de mezcal, para nada, ¿no? Hablamos de la cultura en general, ¿no? Ok, en este podcast que te voy a pedir antes de que nos vayamos, nos recuerdes el nombre y en dónde está para que nuestro auditorio lo pueda escuchar. En mi opinión, es el documento más completo que existe sobre el mezcal, porque no te dedicaste a darnos tu opinión, sino te metiste directamente en los libros y hiciste un trabajo de campo que debió haber llevado años para haber encontrado toda la información que nos das. Es decir, no hay una sola información que no esté respaldada y eso lo agradezco mucho y espero que el auditorio lo pueda disfrutar. Vamos a recordarles el nombre del podcast, creo que se puede encontrar en probably Spotify, ¿verdad? Spotify. Sí, Y lo encuentra Spotify fácilmente por tu nombre, Eduardo Sánchez Jiménez, y el nombre del podcast es es mezcal, punto, la otra historia. La otra historia. Así es, así es. Muy interesante, muy buenos, de veras lo recomiendo. Y en este podcast yo aprendí algo muy importante para mí en estos 15 años que llevo yo en el mezcal. Yo la verdad es que siempre me ha interesado mucho la historia, me ha interesado mucho la biología, me ha interesado mucho la química y soy apasionado del mezcal, pero no soy investigador y además sí tengo intereses puesto que mi familia come del mezcal. Entonces, estos programas están empujados para poder enseñarle a la gente el punto de vista de lo que es el mezcal por los expertos y obviamente en el interés de educar a la gente, porque entre más educada esté la gente, mejor mezcal va a pedir y si piden buen mezcal, pues me están ayudando a mí. Entonces, yo a diferencia de ti, sí tengo una motivación económica, tengo una motivación comercial, más sin embargo, yo el método que uso para vender es con
la educación. Y de eso se trata en estos podcasts. Entonces, tú nos platicaste en ese podcast, la primera idea que a mí me reventó la cabeza es la palabra mezcal. Desde que yo empecé hace 15 años, alguien me dijo la palabra mezcal es un vocablo de dos palabras náhuatl, se juntaron y el oído del español o del castizo lo que hizo fue juntarlas y se oyó la palabra mezcal. Platícanos, ¿cuál es el origen de la palabra mezcal, Eduardo? Gracias. Pues bueno, comentar que el origen de toda la investigación sale por el tema de la impugnación a la ampliación de la denominación de origen de 2015, cuando solicitan Estado de México, Aguascalientes y Morelos, que se viene con un proceso jurídico administrativo, y entonces me proponen como perito tercero en discordia para poder tener un panorama ni a favor ni en contra de nadie, porque repito, no tengo un interés con nadie, ni tampoco se trata de legitimar o afectar a nadie, ¿no? Se trata simplemente de decir lo que encontramos, lo que la evidencia histórica, antropológica es. Entonces, a partir de ahí, me motivó a que hiciéramos un peritaje en la historia cultural del mezcal, pero me di cuenta de que no teníamos una historia cultural del mezcal, que teníamos como un jarrón que en su momento lo labraron, lo hicieron los grandes artesanos de la historia del mezcal, pero que se quebró y que había piezas que había que buscar, había otras piezas que teníamos que reconstruir a partir de pequeños fragmentos que estaban ahí. Entonces lo que hice, más que dar un peritaje, me metí a buscar esos fragmentos que hacían parte de la vasija. Es ahí cuando entonces me tengo que ir hasta atrás, hasta buscar los propios orígenes de nuestra nación, los propios orígenes de los pueblos que habitaron nuestro territorio. Y entonces llego con los grupos chichimecas. Estos grupos seminómadas que vivieron del actual estado de Querétaro hacia el sur de Estados Unidos. Cuando estamos investigando a los chichimecas, nos damos cuenta que desde ahí parte prácticamente todo. Es el origen del antiguo imperio azteca, es el origen de nuestro México, es el origen de prácticamente todo. Pero que muchas veces, tocayo, desafortunadamente, como en la historia universal, estos grupos que han sido vistos como bárbaros, como ignorantes, como grupos que no tienen ningún valor cultural, pues han sido demeritados. Por lo tanto, ellos guardan muchas respuestas, muchos tesoros. Y entonces mi mirada giró hacia los chichimecas, en el sentido de que encontré que en la cultura chichimeca es donde se encuentra el origen de la palabra mezcal. El origen de la palabra mezcal es chichimeco, incluso trabajando con algunos colegas lingüísticos, le hemos denominado el Alto Chichimeco. El Alto Chichimeco le vamos a llamar a esta parte geográfica que se habló entre los estados de Chihuahua, Sonora, un poco Tamaulipas, Coahuila, hacia el sur de Estados Unidos, Texas, Arizona, Nuevo México, California, ¿no? Esta zona que se denomina el noroeste mexicano, ¿sí? Es donde ubicamos al Alto Chichimeco y donde ubicamos el origen de la palabra mezcal. Pero ¿a qué le decían mezcal? No era el destilado, obviamente, ¿no? El origen de la palabra mezcal tiene que ver con la planta, pero tiene que ver sobre todo con el quiote, esta inflorescencia que tenemos aquí, y por eso a propósito me puse esta playera, ¿no? El mezcal tiene que ver con el quiote en el Alto Chichimeco. Y te voy a explicar, o les voy a explicar por qué. Resulta que en 1904 el presidente Porfirio Díaz manda a hacer una historia de la mitología azteca, una historia de la mitología que prácticamente no la tenía México como tal, y entonces se le encarga a un historiador que se apellidó Robelo, que fue el director de lo que actualmente diríamos que es el Archivo General de la Nación.
o el director del INAH, ¿no? Un símil, más o menos. Este investigador Robelo hace el libro de la mitología náhuatl y entonces él determina que, por ejemplo, los mexicas, este grupo chichimeca, se pusieron a sí mismos mexicas, que son los adoradores de Meshi, y Meshi fue un dios planta. Meshi tiene que ver con el maguey, pero sobre todo tiene que ver con el mezcal, porque la palabra maguey, pues es un antillismo, no existe, ¿no? Y la palabra met, donde supuestamente viene la palabra de maguey o de mezcal, es una palabra que se origina mucho tiempo después, ya cuando se instala el Imperio Azteca y se hace todo lo demás. Pero entonces Meshi, que es el dios de los aztecas, el dios principal, después migra su nombre a Huitzilopochtli, pero Meshi es el tallo del maguey, este tallo del agave. De ahí entonces que para los antiguos chichimecas la planta fue una planta sagrada y entonces el nombre original del mezcal tiene que ver con este momento histórico y con esta ubicación geográfica. Por ello decimos que el origen de la palabra está en el noroeste mexicano y el sur de los Estados Unidos. ¿Nos podrías situar un poco en el tiempo? En una tabla lineal de tiempo, ¿en qué época se habló el Alto El Chichimeco? Alto Chichimeco. En los trabajos que hemos nosotros publicado, incluso los pueden ustedes consultar en diferentes plataformas, ¿no? Ustedes pueden consultar los trabajos. Hemos puesto una tablita donde estamos hilvanando la historia del mezcal y esta etapa histórica que le llamamos la etapa ancestral, que nada tiene que ver con la categoría de mezcal ancestral, ¿no? Ya. Ajá. Tiene que ver más que nada con la etapa ancestral, porque de acuerdo a la arqueología, la etapa ancestral es antes de la llegada de la agricultura, cuando los pueblos eran pueblos de cazadores recolectores, y entonces en este periodo se le va a llamar el momento, digamos, la etapa ancestral. ¿Y Entonces eso cuánto tiempo antes de Jesucristo es eso? la agricultura aproximadamente, hasta ahorita la evidencia arqueológica nos menciona que en el año 8000 aproximadamente fue cuando empiezan a domesticarse algunas, algunas semillas como el maíz. Hay algunos etnobotánicos que incluso dicen que primero se domesticó el frijol o que primero se domesticó el agave incluso, ¿no? Entonces, vamos a decir que la evidencia del maíz, que es el principal cultivo y que de ahí se origina pues la milpa y todo el sistema alimentario más importante, sobre todo para Mesoamérica, lo sitúan en el 8000. Entonces, a partir del 8000 se habla del periodo histórico y del 8000 para atrás, estamos hablando del periodo ancestral. Y si entonces estos pueblos que pudieron tener estos acercamientos al nombre del mezcal, a buscar como en la planta del agave esta deidad, pudiéramos hablar que fue del 8000 al 15000, cuando empiezan estas migraciones de los pueblos desde el estrecho de Bering hasta todo lo que es el continente americano. Eso es una palabra muy vieja. Claro, demasiado. Ahora, el hecho de que la agricultura se descubrió, se inventó, todos los adjetivos que se le quieran poner en el 8000 no significa que dejaron de ser pueblos nómadas o seminómadas, ¿no? Porque recordemos que las grandes migraciones de los pueblos chichimecos al centro de México se empiezan a dar a partir del año 1000, 1060, 1100. Empiezan a migrar todas estas oleadas y llegan primeramente al Valle de México, a Tula, y lo colapsan a la cultura tolteca en el 1100. Entonces, todavía tenemos 1000 años, vaya, de que los grupos chichimecos estuvieron activos, estuvieron
en su estado nómada, cuando en Mesoamérica ya había pasado muchos pueblos, muchas culturas, muchas civilizaciones, ¿no? Pero los pueblos chichimecos todavía siguieron conservando estas culturas, estas formas de vida. ¿Desde cuándo tú piensas que desde entonces, bueno, sabemos que el agave estaba antes que el humano y que Claro. fue una de las primeras domesticaciones que tuvieron los habitantes de nuestro territorio, de lo que ahora es nuestro país? Fue uno de los primeros cosas que domesticaron, fue el agave. Lo utilizaban como herramienta, lo utilizaban de alimento, lo utilizaban de muchas maneras. ¿Cuándo crees que empezaron a beber el pulque? Bueno, esto es algo muy interesante porque de acuerdo a algunas fuentes, dicen que fueron los propios grupos chichimecas cuando llegaron a Tolán, al corazón de la cultura tolteca, venían dirigidas por un cacique, por un líder, Xolotl, que fue un cacique, pues puedo, si no comparar, pero sí lo puedo dimensionar como Genghis Khan, como estos líderes que agruparon varias culturas, varios pueblos, y que los pudieron unir y poder formar grandes hordas que pudieron conquistar y formar nuevos imperios, ¿no? Xolotl fue un cacique chichimeca que pudo ponerse de acuerdo con muchos pueblos eh, nómadas y los trajo a Tolam. Y hay incluso representaciones de cuando los chichimecas le están enseñando a las autoridades toltecas lo que es el pulque, y esto lo sitúan en el año 1100, pero la evidencia dice que tal vez pudo haber sido antes. ¿En qué sentido? Recordemos que primero los seres humanos aprendieron de los animales muchas cosas, a construir, a relacionarse, a hacer diferentes eh, formas de vida. Tanto los grupos de la Amazonía brasileña como los grupos de lo que es actualmente Centroamérica, en sus cosmogonías, siempre nos están hablando de que el humano aprendió a vivir y a sobrevivir en un entorno hostil donde también eran parte de la cadena trófica, observando, ¿no? Entonces, hay varias leyendas en la cultura chichimeca de que el humano aprendió la elaboración del pulque a través de observar a una pequeña rata de campo que se encuentra en los desiertos. Esta rata de campo les hace un agujerito a los agaves pulqueros y se alimenta pues con el néctar, con el aguamiel, y así puede obtener nutrientes, puede obtener su alimento. Entonces, en realidad, arqueológicamente no podemos situar una fecha exacta como en la agricultura, de decir en este año o en este tiempo se descubrió el pulque, porque podemos hablar de que fueron incluso hasta en la etapa ancestral, cuando el agave era la planta sagrada y cuando el agave era ese dios que les daba la vida y que les permitía la vida en un medio tan hostil como el desierto chichimeco. Claro, y en el desierto la sed es canija, ¿no? Claro, claro. Y precisamente por eso estos grupos seminómadas pues van a tener al agave como esa planta sagrada que les permite obtener comida, vestido, techo, utensilios y vaya, pues es el árbol de la vida, ¿no? Así es, tengo entendido que con un agave o con un campo de agaves puedes construir una casa si es necesario. Te puedes Claro. construir vestido, ropa, puedes comer, puedes beber. Ahora bien, Claro. vengamos al punto, al gran punto, ah, la destilación. Ah, eh, y buenos investigadores, más bien historiadores mexicanos, descubrieron que en ollas de frijoles de baño María se puede destilar. Es un poco el sistema de la Campanilla en San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Y científicamente hicieron la prueba y dijeron, wow, yo puedo, en 6 horas puedo atacar un vaso de este tamaño de mezcal. Y bebible, es decir, con puro corazón, ¿verdad? Claro. No hay cobre, entonces no hay puntas, no hay cola, etcétera. Es bebible.
nadie pone en tela de juicio que se haya hecho. Sin embargo, no tenemos pruebas, no existe ningún tipo de ah, escrito, mural, absolutamente nada. Es verdad que los españoles quemaron todo a su paso, pero sería mucha casualidad que sea la única información que se haya perdido. Y además, pues no tenemos ningún testimonio después de la llegada de los españoles, porque aún fue después de la llegada de los españoles o alrededor de la llegada de los españoles cuando más códices fueron producidos. Entonces, y no tenemos ninguna información de ningún tipo de destilación. Incluso los españoles en 1516, cuando conquistaron México, tampoco tenían mucho conocimiento de la destilación, punto. O sea, ya conocían, ya tenían la idea de la destilación, pero no tenían ni puta idea cómo se usaba, ni la usaban mucho, ¿no? Más bien bebían vino como salía y era su bebida. Ah, ¿Qué piensas tú de la destilación prehispánica? ¿A dónde te han llegado tus conocimientos y tus investigaciones al respecto? Gracias. Eh, cuando, cuando estábamos haciendo la investigación para hacer el informe pericial, pues era un tema, a mí no me interesaba decir el mezcal es mexicano o no, porque no teníamos ni las pruebas, ni teníamos las herramientas, ni el tiempo para poder hacer investigaciones tan profundas, ni los recursos, menos, ¿no? Sin embargo, sí era un tópico que teníamos que explicar y no pasar, pues, como dado por hecho de que lo trajo Hernán Cortés y se acabó, ¿no? Entonces, platicando con nuestro amigo que tenemos en común, el arqueólogo Fernando de Colima, ellos han trabajado con Patricia Colunga y con esta investigación de las destiladores capachas, pues ellos traían ya un trabajo muy interesante, el cual yo avalo, ¿no? Porque lo conocí, estuve allá, estuve en el sitio, entonces lo conozco y como investigador puedo decir que su método es bueno, es comprobable y aceptable la investigación, pero habría que reforzar más. Entonces yo les dije que iba a hacer una investigación, pero desde el punto de vista, pues de estos pequeños fragmentos, vuelvo a los fragmentos, ¿no? Estos fragmentos que si bien es cierto que se quemaron o desaparecieron muchos códices y que solamente se conservan menos de 20 de origen prehispánico, pues que habría, no, la evidencia no se desapareció totalmente, porque mucha de nuestro pasado, tocayo, está en nuestras formas de relacionarnos, en nuestra lengua, en nuestro imaginario, en nuestras costumbres, en nuestras formas. Allá en Guerrero tenemos muchas formas de cómo seguir haciendo rituales para Tezcatlipoca, ¿no? Cuando tenemos la primera destilación, hacemos la ofrenda al fuego. Esta es una ofrenda totalmente a Tezcatlipoca. Entonces, aunque pasaron los españoles, aunque vinieron los frailes, aunque destruyeron no sé qué, eso se queda y se hereda. Entonces, yo decía que a partir de ese ejemplo, teníamos que indagar porque no todo estaba en los códices y había más cosas que estaban ocultas. Por esto el tema del podcast de Mezcal, la otra historia, ¿no? La historia que no nos las van a contar. Yo creo entonces que nuestros antepasados, nuestros ancestros fueron tan hábiles de esconder esta riqueza, esta historia a través de nuestra cultura propia. Entonces, empecé a buscar indicios en documentos que los propios españoles dejaron. Y entonces empecé a darme cuenta que realmente los españoles estaban hablándonos del mezcal. Y te voy a poner tres ejemplos claros que los doy en mis conferencias, en las pláticas, donde me han dado oportunidad de exponer este tema. La primera evidencia que me llamó mucho la atención es el Ramusio. El Ramusio es una obra que fue escrita en 1556, a 30 años más de 30 años de la conquista de México, que fue publicada en Viena por un soldado que era parte de la comitiva de Hernán Cortés y que por obvias razones
no podía poner su nombre porque todavía este tema de los derechos de autor y muchas cosas estaban todavía vetadas. Entonces está escrito como anónimo. El Ramusio habla de todo el viaje que tiene Hernán Cortés desde que sale de Cuba hasta, hasta cuando hace la expedición a Honduras, ¿no? Entonces hay una parte en el Ramusio cuando ellos van hablando que salen de Tlaxcala y van a cruzar la Sierra Nevada, actualmente el Paso de Cortés, donde se junta el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl, y ellos bajan y encuentran el Valle de México, la zona lacustre, y empiezan a hablar de que en esta parte, de que en esta zona hay una bebida licorosa, embriagante, que sale de una planta que para ellos es como un cardo, un viñedo, pero que no es, de una planta que parece árbol. Empiezan a describir el proceso de producción del mezcal y dicen, esta bebida es muy embriagante. Obviamente no es el pulque no se tritura en unos ingenios de madera, decían ellos. Hay que entender una cosa, que el español, el europeo, no conoce nada del Nuevo Mundo. Él interpreta su entorno por la cultura que tiene en Ujú, Europa, por supuesto. pero, pero no va a dimensionar lo que está viendo. Entonces va a tratar de hacer similitudes con su realidad. Por eso al maguey le dice que es un tipo de cardo, un tipo de viñedo, porque es una bebida licorosa, porque se obtiene a través de machacarlo con ingenio de madera, o sea, como la caña, ¿no? Para hacer el ron, etcétera. Otro tipo de destilados. Esa es una evidencia, el ramucio. Otra evidencia la da el propio Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando está describiendo en sus cartas de relación el mercado de Tlatelolco, ¿sí? Habla pues que hay muchas flores, muchos productos, animales, etcétera. Cuando habla del maguey, empieza a hablar de todo lo que deriva del maguey, ¿no? Eh, y sin embargo pone una nota al pie que cuando ve uno la nota al pie de página, dice, y de esta planta más pequeña que la del pulque, obtienen una bebida embriagante que está prohibida, que llaman mezcal. Y este es un documento muy interesante que las nuevas versiones ya no traen las notas al pie de página, pero esa es una nota de la transcripción original que fue en 1776 del original. Entonces, el propio Cortés está escribiendo que el mezcal fue prohibido y alguien pudiera decir, bueno, pero le agregaron esa nota años más tarde. A ver, es una copia fiel del original y la nota está escrita con el español antiguo, porque mezcal está escrito con F. Yo le pregunté a algunos filólogos que me ayudaran a averiguar qué grafías correspondían a cierto tipo de evolución del español, porque cuando llegaron, bueno, cuando llegaron los conquistadores ni siquiera era España, ¿no? O sea, Ujú. la gramática estructural se publica o tenía poco de haberse publicado, pero pues no fue así masiva para que todos entendieran cómo iban a escribir. Recordemos que era un conjunto de reinos, cada reino tenía su forma de escribir. Entonces, eh, me dijeron que la forma de escribir mezcal con F era una forma del antiguo, de Extremadura, del antiguo reino de Castilla, y que pertenecía a esta época donde Cortés se formó como futuro licenciado en leyes, o futuro abogado, leyista, y entonces la grafía correspondía a esta época y por lo tanto era fidedigno esa nota. Esa es la segunda prueba de que el mezcal ya estaba cuando los conquistadores llegaron. Y la tercera la da el propio Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, cuando está escribiendo sus memorias. Él tiene un paso por Centroamérica y él está describiendo una bebida licorosa, embriagante, que se obtiene de este árbol, describe el árbol del maguey, describe la forma en cómo se produce y dice que exprimiendo el maguey
se obtiene esta bebida y que se aprovechan los vapores para producir la bebida. Estamos hablando de destilación. Fernando Colón, al igual que Cristóbal Colón y todos ellos, pertenecen a una época en donde no está permitida la técnica de destilación, tocayo. La técnica de destilación se empieza a debatir y se empieza a aceptar a partir del gobierno de Felipe II, ¿sí? Es decir, en el último tercio del siglo XVI, apenas se está debatiendo porque era una técnica pues no tan aceptada por la corona, por el gobierno, por propio gobierno, y en 1586 sale la primera regla, la primera norma para la destilación, donde dicen con qué aparato se va a destilar, con qué tipo o quiénes van a destilar, y los únicos que tienen permiso para destilar, tocayo, son los destiladores reales, que solamente son 2 destiladores reales. Uno está en el Jardín Botánico de Madrid, otro destilador está en Aranjuez. Entonces son 2 destiladores que tienen el permiso para destilar. Entonces imagínense que aquí en México, cuando llega Cortés, entonces están destilando, que en la Ciudad de México destilan, que en Guanajuato destilan, que no sé dónde destilan. Pues no, esa parte no es creíble, no tiene bases, porque solamente había permiso para 2 personas que podían destilar, ¿no? Entonces, con este tipo de evidencias, damos a conocer una cosa, que hay evidencia de que antes de la llegada de los españoles había mezcal, y número 2, que la destilación no lo trajeron los españoles, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que centrar la reflexión. Tampoco digo que lo que encontramos sea quizá la evidencia contundente, pero sí invito a que sigan proponiendo, investigando, que vean los documentos, que lo vuelvan a consultar y que releamos los libros con otros lentes, con otros ojos, y nos abramos a nuevas lecturas, tocayo. Claro. Sin embargo, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar en 2020 o 2021, no me acuerdo, con Alberto Peralta Legarreta. Alberto Peralta, no sé si lo conoces, es un investigador que se ha dedicado a la cocina prehispánica, a encontrar el origen de nuestros platillos. Y si quieres tener una discusión increíble con él, habla de los chiles en nogada. Vas a ver cómo le cambia el color de todas las cosas que se dicen y todo lo demás. Alberto afirma y confirma que no hay evidencia de que se haya destilado antes de la llegada antes de la llegada de los españoles. Es decir, no teníamos el dominio de la destilación, y si existía era para unas pocas élites y no se Claro. vulgarizó, ¿verdad? Hay otras personas que afirman que es un intercambio de culturas, y es a mí la versión que más me convence, donde decimos, bueno, el ejército tlaxcalteca junto con el español se fueron a Filipinas, y los muchachos cuando regresaron de la campaña, pues se trajeron el conocimiento de la destilación filipina, que es un hoyo, no, o sea, no necesitas un aparato, tú lo construyes en tu propia casa. Y Claro. además, es la manera como se llegaron los cocos a América, ¿no? Es decir, ahorita vemos todos los cocoteros en todos lados del Pacífico, los vemos en Estados Unidos en cualquier lado, los vemos en la costa oeste de los Estados Unidos, en toda la costa del Pacífico de México, los vemos en Florida, y nadie se imagina que esa planta no es nativa de nuestro lugar. Y esa planta la trajeron con el conocimiento explícito del español de lo que era el alcohol de coco, porque necesitaba emborrachar a los indios. Y yo lo digo de esa manera porque se oye feo, pero era verdad, porque los tenías construyendo minas, Claro, sí. estaban esclavizados. Y nada mejor que el alcohol para tener a la gente domada y domesticada. Y lo que en el rico es borrachera, en el pobre es tragedia. Claro. Y eso siempre, eso nos los trajeron los españoles. Ellos lo sabían, lo conocían, ya conocían el vino, ya conocían el alcoholismo. Los aztecas tenían